Europa. Principios del siglo XVII. Temprano por la mañana. Por el camino hacia una pequeña ciudad alemana avanza un jinete. Viaja solo, sin escolta y sin armas. En las puertas de la ciudad ya lo esperan miembros del consejo. Lo reciben con respeto, casi de manera oficial. Se le asigna alojamiento, se cubren sus comidas y se le entregan documentos preparados de antemano. En pocos días comenzarán los interrogatorios en la ciudad. Este hombre no ha venido a juzgar ni a predicar. Fue invitado para realizar un trabajo. Es un cazador de brujas. En este video descubrirás quiénes eran realmente los cazadores de brujas, cómo conseguían trabajo, cuánto ganaban, por qué las ciudades los invitaban por iniciativa propia y, lo más interesante, por qué los propios cazadores estaban convencidos de que salvaban a las personas y no de que las destruían. Europa de aquella época vivía en una inestabilidad constante. La pequeña edad de hielo traía inviernos fríos y malas cosechas. Las epidemias regresaban una y otra vez. La mortalidad infantil era algo habitual. Las enfermedades aparecían sin explicación. Cuando una vaca dejaba de dar leche, un niño enfermaba repentinamente o la cosecha se perdía, las personas buscaban la causa no en la naturaleza, sino en la voluntad de alguien. La sociedad creía que el mal actuaba a través de las personas. La Iglesia y las autoridades civiles consolidaron gradualmente esta idea en la ley. La brujería comenzó a considerarse un crimen contra el orden público. Aparecieron tratados que describían las señales de las brujas y los métodos de investigación. El más famoso fue el Malleus Maleficarum, un manual leído por jueces e investigadores. Cuando el miedo adquirió forma jurídica, surgió la necesidad de especialistas capaces de llevar a cabo estos procesos. En algunas regiones, las acusaciones aumentaban especialmente después de desastres naturales. Tras fuertes tormentas de granizo o sequías, los habitantes comenzaban casi de inmediato a buscar culpables entre sus vecinos. Los cronistas de la época escribían que bastaba un solo acontecimiento inusual, la muerte del ganado o un incendio, para que las sospechas se extendieran por todo el asentamiento. Curiosamente, las acusaciones surgían con mayor frecuencia dentro de conflictos ya existentes. Disputas por tierras, deudas o herencias recibían de pronto una nueva explicación: la brujería. Así, conflictos personales se transformaban en procesos judiciales. Así nació la profesión del cazador de brujas. Los cazadores de brujas rara vez eran fanáticos. Con mayor frecuencia eran hombres educados con experiencia jurídica, notarios, jueces y funcionarios. Sabían redactar actas, interrogar testigos y construir acusaciones según las leyes de su tiempo. Las ciudades los invitaban como especialistas externos. Se consideraba que las autoridades locales estaban demasiado implicadas emocionalmente, mientras que un experto forastero podría actuar con mayor racionalidad. Algunos cazadores se hicieron famosos por la cantidad de procesos que dirigían. Eran invitados una y otra vez, y sus recomendaciones circulaban entre distintas ciudades. Algunos investigadores llevaban registros personales de sus viajes. De ello se desprende que el trabajo implicaba desplazamientos constantes. Los viajes duraban semanas, las condiciones eran duras y el resultado de cada investigación era incierto. A veces el cazador llegaba a una ciudad y descubría que las acusaciones ya involucraban a decenas de personas, mientras las autoridades locales esperaban resultados rápidos. Esto generaba presión. Del especialista se esperaban decisiones capaces de devolver la calma a la sociedad. La reputación se convirtió en el principal capital de la profesión. Uno de los cazadores más conocidos fue el jurista alemán Matthias Flaming. Era invitado a lugares donde las acusaciones se habían salido de control. Introdujo un sistema estricto de investigación. Primero la recopilación de rumores, luego el análisis de vínculos entre sospechosos y después interrogatorios estructurados. Sus contemporáneos lo describían como un funcionario tranquilo. Rara vez asistía a ejecuciones. Su trabajo terminaba con una firma en los documentos. Otro investigador famoso fue Heinrich Kramer, un inquisidor que viajaba por las regiones del Sacro Imperio Romano Germánico.
Sus métodos eran considerados tan duros que algunas ciudades se negaban a colaborar con él. Incluso en aquella época, existían debates sobre los límites de esta profesión. Algunos cazadores alcanzaron tal fama que sus nombres provocaban miedo incluso antes de comenzar una investigación. Se conservan cartas de consejos municipales donde se debatía si debía invitarse a determinado investigador, ya que sus métodos podían desencadenar procesos demasiado extensos. Esto demuestra que la profesión ya tenía reputaciones. Algunos especialistas eran considerados prudentes, mientras que otros eran conocidos por su severidad. Invitar a un cazador de brujas era una decisión oficial del Consejo de la ciudad. Se firmaba un contrato donde se especificaban las obligaciones, la duración del trabajo, el alojamiento y el pago. A veces se fijaba una suma total por todo el proceso. Otras veces se pagaba por cada investigación. En ocasiones, las ciudades incluso pedían préstamos para financiar las investigaciones. Los gastos incluían el mantenimiento de prisiones, el pago de escribanos, guardias y del propio investigador. Se conocen casos en los que los procesos continuaron en parte porque las autoridades ya habían invertido demasiados recursos para detenerse sin resultados. Así, factores económicos también sostenían las investigaciones. El miedo social se transformó en un sistema administrativo con presupuesto e informes. El trabajo comenzaba con el estudio de denuncias. Los habitantes presentaban quejas contra vecinos, describiendo coincidencias extrañas, enfermedades o conflictos. Luego se interrogaba a los testigos. El cazador buscaba coincidencias en los relatos y conexiones entre las personas. Durante el día se interrogaba a los acusados. Cada palabra se registraba. El acta se convertía en la principal prueba. Los interrogatorios podían durar horas. El investigador volvía a las mismas preguntas días después, comparando respuestas. Se prestaba especial atención al comportamiento del acusado. Gestos, pausas y cambios en las respuestas eran anotados cuidadosamente. Se creía que una bruja podía delatarse no por sus palabras, sino por sus reacciones. A veces los interrogatorios se repetían en distintos días con las mismas preguntas. Las contradicciones se interpretaban como prueba de culpabilidad. Este método parecía lógico para la mentalidad de la época, ya que se asumía que la verdad siempre permanecía igual. Por la noche se redactaban los documentos de acusación. La mayor parte del trabajo ocurría en un escritorio. La tinta y el papel eran más importantes que las antorchas. Uno de los procesos más famosos fue el juicio de Bamberg en Alemania. Tras una serie de malas cosechas, las autoridades concluyeron que la causa de las desgracias era la brujería. La investigación se convirtió rápidamente en una campaña masiva. Las acusaciones se propagaron en cadena. Durante los interrogatorios, los acusados nombraban a nuevas personas. Comerciantes, funcionarios e incluso miembros del gobierno quedaron bajo sospecha. Se construyó una prisión especial, la Casa de las Brujas, destinada exclusivamente a los acusados. El alcalde Johann Junius escribió en secreto una carta a su hija desde la prisión, afirmando que confesó solo porque comprendió que los interrogatorios nunca terminarían de otro modo. La carta se conserva hasta hoy y se convirtió en un raro testimonio del funcionamiento interno del sistema. La magnitud de los procesos fue tan grande que algunos habitantes abandonaron la ciudad por miedo a ser acusados. El comercio disminuyó, los talleres cerraron y la economía sufrió. Más tarde, los historiadores señalarían que consecuencias como estas obligaron por primera vez a las autoridades a cuestionar el precio de lo que estaba ocurriendo. La principal herramienta del cazador de brujas eran las preguntas. Existían listas de interrogatorio organizadas según una lógica de presión. Preguntas neutrales, aclaraciones y, finalmente, acusaciones. Se utilizaban testimonios de vecinos, textos jurídicos y exámenes médicos. La confesión escrita se consideraba la prueba definitiva de la verdad. El documento tenía más peso que las dudas individuales. Los registros se archivaban y podían utilizarse en casos futuros. Si un nombre aparecía varias veces, la sospecha aumentaba. Así, los documentos creaban cadenas de acusaciones. El papel se convertía en la memoria de las investigaciones, influyendo en destinos incluso años después. ¿Por qué creían en su trabajo?
Los cazadores de brujas no se veían como personas crueles. Muchos eran profundamente religiosos y consideraban su labor una obligación espiritual destinada a proteger a la sociedad. En su mundo, las brujas eran una causa real de desgracias, tan real como la guerra o la enfermedad. Algunos investigadores incluso escribían oraciones antes de comenzar los procesos, considerando su trabajo como una purificación de la ciudad. Para muchas personas de aquella época, lo sobrenatural y la realidad no estaban claramente separados. Las enfermedades, el clima y el destino se percibían como partes de un mismo sistema en el que fuerzas espirituales podían intervenir en la vida cotidiana. Por eso, luchar contra la brujería no se percibía como crueldad, sino como una restauración del equilibrio del mundo. Con el tiempo, las acusaciones se volvieron demasiado numerosas. Familias enteras e incluso la élite urbana comenzaron a caer bajo sospecha. Esto empezó a preocupar a las propias autoridades. Las economías sufrían y la gente vivía con miedo. Si las brujas estaban en todas partes, ¿significaba eso que el sistema estaba equivocado? La sospecha comenzó a dirigirse hacia los propios cazadores. Los jueces empezaron a exigir pruebas más estrictas. Algunos procesos terminaron inesperadamente en absoluciones, algo antes muy raro. Estas decisiones cambiaron gradualmente la percepción social. Si los acusados podían ser inocentes, entonces el sistema también podía equivocarse. En el siglo XVIII cambiaron la ciencia y el derecho. Los juristas comenzaron a exigir pruebas verificables. Las confesiones dejaron de ser suficientes. Los procesos terminaron cada vez más en absoluciones. Las ciudades dejaron de invitar especialistas. El sector educado de la sociedad empezó a mirar las acusaciones con escepticismo. Juristas y filósofos universitarios afirmaban que un delito debía tener pruebas materiales. Sin base jurídica, la profesión del cazador de brujas perdió su sentido. La profesión no desapareció por prohibición, simplemente dejó de ser necesaria. Imaginemos a ese hombre una vez más. Abandona la ciudad. Los documentos están firmados, el trabajo ha terminado, el consejo le ha pagado. La gente vuelve a su vida cotidiana. Él continúa su camino, hacia lugares donde el miedo aún busca explicaciones. Los cazadores de brujas no se consideraban monstruos. Eran profesionales de su tiempo, personas que realizaban un trabajo que la sociedad creía necesario. La historia no asusta porque la gente creyera en las brujas, sino porque existió una profesión que convirtió el miedo en un cargo oficial.